caras conocidas y caras nuevas en esta primera actividad de la Fundación para este 2024. Los que tuvieron la oportunidad de visitarnos el año pasado, tuvimos una iniciativa de dar estas charlas. En 2023 tuvimos charlas sobre quelites, tuvimos una charla sobre el pozole y tuvimos una de encuentros y mestizajes, este mestizaje gastronómico que es nuestra gastronomía mexicana, que en esa nos acompañó la maestra Lilian. Y por eso la fundación tiene como tradición, porque la fundación que tiene 35 años, llevábamos dando taller de tamales y muchos se quedaron decepcionados de que no iba a haber una clase de tamales, pero por la labor que estamos realizando con nuestro bibliotecario Alejandro en la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana, la labor que estamos realizando estamos haciendo orden, como algunos podemos hacer orden en nuestros closets a principio de año, tirar, recoger, poner, nosotros en la biblioteca. Nos dimos cuenta que había cosas que no eran relevantes en la gastronomía mexicana y otros tesoros que son, y lo que quiero hablar hoy, es todo lo que existía sobre materiales de tamales, títulos que son obvios porque su título es Viva los tamales o Los tamales, entonces bueno, este va a hablar de tamales, pero muchos otros, en esta búsqueda que muchos ya saben porque lo mencioné en las charlas pasadas, en un acervo muy importante que tenemos de revistas, la inmensa variedad de textos que existen sobre tamales, desde cocinas por estado, por regiones, por cocineras tradicionales, o simplemente, voy a decir casi mayoritariamente, señoras que han compartido sus recetas de tamales. Entonces fue planeando las actividades que vamos a tener este 2024 con el equipo, dijimos, ¿saben qué? Muchos se van a decepcionar de que no vamos a tener una clase de tamales, pero en la Ciudad de México tan solo hay, yo por lo menos, no sé ustedes, en mis redes sociales me atiborran de clases de tamales, ya no sé a cuál irme, entonces dije, vamos a tener una charla, teoría. Nos gusta un convivio, un poder compartir las experiencias de las dos invitadas que tenemos hoy y de la experiencia del chef que nos preparó la degustación de los tamales que van a probar al rato, del chef Jorge Luis Álvarez, para que sus historias aporten a lo que ustedes puedan conocer sobre los tamales y que ustedes también puedan participar en este diálogo con nosotros de alguna pregunta que tengan, algún viaje que hayan tenido y hayan conocido a alguien y que quieran ustedes resolver alguna duda o compartir. Entonces, yo quiero resaltar también, antes de presentar ya a la maestra Lilian, algunos títulos y algún esfuerzo. O sea, estamos haciendo, el equipo está trabajando en presentarles estas exhibiciones para que sí vean sin miedo luego, abran los libros, los ojeen las revistas, vean el tipo de documentos que hay. Tratamos de hacer esta selección desde las revistas que les mencioné, libros más clásicos o libros más nuevos que resulta que, pero es uno de milpa gráfica de una investigadora que se llama Mariana Castillo, que me gusta muchísimo, o también una publicación quizás un poco más comercial de la RUSC del Día de los Muertos, pero también tiene textos de mucho valor, ¿no? También quisimos resaltar los esfuerzos que hacen otras editoriales en difundir nuestra gastronomía y cómo todos nos podemos unir. También los invito a ver la vajilla que tenemos expuesta aquí en la vitrina de biblioteca, que es una colección especial de Ánfora Estudio, que tuvieron ellos una charla sobre la milpa el año pasado, y la verdad es que los platos son una verdadera joya, no me sé los nombres de los ilustradores, debería, pero es un esfuerzo que también, como a través del arte, del dibujo, también se está haciendo mucho por seguir difundiendo la gastronomía mexicana. Los tamales son parte, pusimos sábado 27 de enero, pues todos sabemos que el 2 es el Día de la Candelaria. Con esto ya cerramos las festividades de no dejar de comer, ¿no? Y decir, ahora sí empieza la dieta, ¿no? Después del 2, pero por eso quisimos invitar a la maestra Lilian para una historia general de los tamales y a la maestra Magda, para platicarnos sobre la tradición, sí, religiosa, qué significa el Día de la Candelaria, ¿no? Ahí vemos claramente
en estos tamales el mestizaje gastronómico que les contaba, ¿no? Como desde nuestra época prehispánica, pero luego pues la llegada de los españoles, la evangelización, la Candelaria, ¿no? La religión católica ya ha hecho de esto pues una festividad que millones de mexicanos lo celebramos y a nivel internacional también, ¿no? Y ya para cerrar y dejar que hablen las expertas, el chef nos va a contar la inmensa variedad que existen, porque no solo comemos tamales en el Día de la Candelaria, sino que comemos tamales en cualquier cumpleaños, en cualquier festividad. Todos los días. O sea, todos los días que se puede, ¿no? Pero bueno, en cualquier esquina, ¿no? Bueno, todos los días. No, sí, aquí en Catedral tenemos un desayuno delicioso cada vez que pasa, ¿sabes? Y dices, bueno, no puedo estar. Pero bueno, entonces damos inicio. Les presento a la maestra Lilian Velasco. Buenos días, buenos días. De conocerla el año pasado, tiene una experiencia de 35 años como docente. Creo que lo van a poder disfrutar por cómo cuenta las cosas. Tiene una verdadera pasión por contar su experiencia y su conocimiento sobre la gastronomía mexicana, sobre cómo se relaciona también con el arte popular algunas veces. Entonces no me voy a detener mucho para ya dar inicio. Entonces, Lilian, bienvenida. Gracias, gracias. Pues sí, efectivamente venimos a hablar de tamales hoy. Y cuando hablamos de tamales, hablamos de uno de los elementos más importantes de nuestra cultura. Es que ahorita que venía en el camino, yo vengo desde muy, muy lejos, no hay esquina donde no haya un tamal. Y en todos los tamales hay una diferencia, ¿no? Entonces, el tamal es uno de nuestros, bueno, entre otros, uno de nuestros principales elementos que nos dan identidad, ¿ok? Un tamal lo tengo a la mano, aquí bajamos, ahorita hay 10, lo tengo en mis fiestas, los tengo en los nacimientos, lo tengo en la muerte, lo tengo obviamente en la Candelaria, yo tengo tamales del diario. ¿Qué es un tamal? Es a lo que yo quiero llegar el día de hoy, ¿no? ¿De dónde sale? Porque nada apareció de la nada. Todo tiene un gran y un largo origen, ¿ok? Fíjense que a mí no me gusta leer y nada más voy a voltear a ver mis apuntes porque no me quiero perder de nada. Quiero estar como muy bien puesta, ¿ok? ¿Qué es el tamal? Bueno, nada más les quería decir que se ubican por lo menos 500 recetas de tamales registradas y de esas 500 tenemos entre 3,000 y 4,000 diferentes que van a partir de esas recetas. Porque en tu casa le ponen esto y en la tuya otro ingrediente y en la tuya se envuelven de otra manera y aquí vemos la variedad de hojas que tenemos. Entonces, el tamal es un símbolo de identidad nacional. No hay un país con más recetas de tamal que México, ¿ok? Aunque ahora voy a las ferias de los tamales, que hay muchas, y en Coyoacán ponen una muy linda a veces en el Museo de Arte Popular. Es muy interesante, no, es el Museo de las Culturas Populares, luego me equivoco. Y vengo a ver tamales cubanos, bueno, todavía pasa, ¿no? Pero tamales argentinos, tamales chilenos, y ahora resulta que todos se discuten el origen del tamal y quieren decir que el tamal es originario de por ahí, y no. Bueno, tengo la obligación de defender el tamal hasta que me muera, ¿no? Pero el tamal, si el maíz surgió en esta zona mesoamericana y aquí se empezó a trabajar, y aquí vamos a llegar ahorita a la nixtamalización, y nosotros tuvimos las primeras ollas de vapor donde se cocinen los tamales, entonces el tamal es de originario de México. Y posiblemente, claro, se fue expandiendo y todos lo fueron conociendo y es muy probable que a la actualidad pues estén creando sus recetas de tamales. Pero yo defiendo el tamal mexicano. Tenemos una evidencia cerca de Colima donde hay un árbol que le llaman el árbol del tamal y que ahí hay entierros que tienen 2,000 años con tamales fosilizados envueltos en esa hoja que da ese árbol, por eso se llama árbol del tamal, que tiene mucho tiempo. Y tenemos otras varias entierros, bueno, son
referencias antropológicas en diferentes zonas donde se ha logrado fosilizar en los entierros los tamales. Entonces también son de 2000, 3000 años atrás, ¿ok? Entonces el tamal pues es algo muy importante para nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra alimentación. Y vamos a ver cómo es un ciclo, es un círculo que se va a ir dando, ¿ok? Que llegamos desde el nacimiento hasta la muerte. Ese es mi punto el día de hoy, ¿ok? Bueno, obviamente tengo muchas referencias y aquí me pusieron los libros de la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, que pues yo creo, siempre lo digo, estos cronistas, porque ellos estaban aquí, ellos lo que vieron, pues también le echaron un poquito de su ronco pecho, ¿no? Sí le pusieron. Sin embargo, yo no puedo estudiar todo esto sin leerlo. O sea, Fray Bernardino es un referente importantísimo y me habla de los mercados, de la comida, de los platillos y entre otros habla claramente de que estos mexicanos comían tamales a la manera de pella, que es como una piedrita, ¿no? Y los envuelven en diferentes cosas y los rellenan de tusa, de conejo, de lagartija, de varias cosas, ya muy exótico, carne de codorniz y en fin, ¿no? O sea, aguautle, pescados, interesantes los rellenos que él menciona. Entonces ya sabemos que antes de que ellos llegaran ya teníamos tamales. Ya estaban aquí. Y bueno, pues también vamos a estudiar lo de las fiestas, ¿no? En uno de los códices, en el Códice Florentino, aquí tengo que voltear porque si no, no me sé los nombres de las fiestas, hay una fiesta que dice Atamal Cualistli, ¿ok? Es una fiesta que se hace cada 8 años, nada más cada 8 años, que hace referencia a la vida activa de la tierra, que donde crece el tamal, el maíz, ¿ok? Y entonces esa fiesta comían lo que hoy llamaríamos un tamal tonto, un tamal de pura masa, ¿ok? No tiene sal, no tiene condimentos, no tiene especias, pura. Hoy en el norte del país hay momentos en que se hacen tamales tontos, ¿ok? Nada más sirven como una especie de pan para acompañar ciertos otros platillos, pero esa fiesta era muy importante. Se llamaba, y les va, Atamal Cualistli, ¿ok? Y la otra festividad se llama Ixcali. Ixcali es cuando era el último día de un año. Acordémonos que el año no coincide con nuestras fechas actuales, terminaría a final, cuando casi va a empezar la primavera, sería como por el 18 de marzo. Y en esta fiesta, pues sí se distribuían tamales, las mujeres, sobre todo al amanecer, es como un nuevo día, y entonces distribuían tamales a todos los que estaban a su alrededor y evidentemente a las familias. Sí me resalta mucho que las familias se reúnen alrededor del tamal, ¿ok? Porque es la vida. Ahorita voy a llegar a este punto, pero el tamal significa la vida. La tierra nos ha dado el maíz, hemos hecho la masa, se ha cocido dentro de una olla que es el vientre, ¿ok? Y entonces vamos a degustar de esa vida y es algo muy, muy importante. Bueno, y entonces pues vamos a encontrar tamales no nada más en estas fiestas, vamos a encontrar tamales en todas las fiestas religiosas y pues esto es lo que les digo, el tamal va a significar la vida y la carne humana, ¿ok? Y luego se cose dentro del comitali, que es el vientre, ¿ok? Antes de la conquista, nuestros tamales los vamos a encontrar que sí se cocen al vapor y que también se cocen al rescoldo, que es directamente sobre del fuego, ¿ok? Y eso va a ser muy diferente. Ahora, imagínense este tamal. Hago mi masa, que ahorita voy a explicar muy bien la masa. Ay, bueno, el chef la va a explicar mejor que yo. Viene la masa, la muelo bastante, la disfruto. Tiene tantas cosas que vamos a hablar alrededor de la masa. Aguas con estar enojado, no te estés carcajeando, cuidado, no chismen, ¿no? La masa es la masa y tienes que tratarla con energía y hablarle. Oye, masa, te comportas, ¿no? ¿Cómo de regañarla? Sí, tengo que tener autoridad, si no me gana, porque tiene vida, ¿ok? Es súper simpático todo esto.
Entonces, imagínense este tamal, no tiene manteca. No tiene grasa, sí está bien batido, pero no tiene royal ni nada de estas cosas, ¿no? Entonces es un tamal bastante durito, aunque tenga su rellenito, y es muy importante echarle el rellenito para que no esté duro como quedaría dentro de la olla, ¿ok? Pero obviamente cuando lleguen los españoles, ya me estoy adelantando un poquito, que llegue la manteca, ¡oh Dios, el cerdo! Que nos vamos a comer desde la punta de la oreja hasta la punta de la cola y lo veneramos al cerdo. Llega la manteca y vamos a mezclar nuestra masa. Vamos a amasar con esta, no amasar, a batir con esta manteca y entonces esponja el tamal, ¿no? El tamal que puedo comprar aquí en la esquina, un tamal verde para comerme mi guajolota, es ese tamal que ha esponjado con manteca de cerdo. Ahora creo que ya no les echan manteca de cerdo y le ponen de las otras mantecas. Yo digo que lo que tiene que ser, tiene que ser. O sea, si te vas a comer un buen tamal, pues cómetelo con todo, ¿no? En fin, bueno, pues entonces esta época prehispánica es como muy importante y bueno, pues, ni siquiera me he acordado de esto. Bueno, tengo mi triada que siempre va a estar, ya saben, es el maíz, el frijol y los chiles y que bueno, esto es la triada mesoamericana que todos amamos, respetamos, seguimos utilizando. No me puedo imaginar una salsa mexicana sin jitomate o sin tomates y sin chile, ¿no? Eso es lo más importante y bueno, por supuesto, los frijoles que van a acompañar. Sin embargo, entre los mitos acerca de los tamales, aguas, el tamal no se come con frijoles porque causa, y es evidente, causa malestar. Sí, claro, es una bomba, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, entonces llegamos, ya me equivoqué. Vamos a hablar entonces de, perdón, me voy a parar. No puedo hablar de tamales, ni de masa, ni de maíz, sin hablar de esta ciencia maravillosa que es la nixtamalización. ¿Ok? Esto evidentemente fue algo como, ¿se dio por casualidad? ¿Quisieron ablandar el grano de maíz? ¿Por qué se dio? Yo no sé, yo no estaba, pero se da. Y es uno de los procesos científicos más maravillosos de la gastronomía mundial. La nixtamalización. Se mezcla con ciertos elementos alcalinos que puede ser la ceniza de estos leños donde calenté para que vaya reblandeciendo, ¿de acuerdo? O se mezcla con otras cuestiones alcalinas y finalmente llegamos a la cal que todos conocemos, que es la pared, ¿no? Este mineral alcalino que pues tú cocinas, remojas y hierves un rato los granos de maíz con esto y obviamente se reblandece, se le cae esta cutícula al grano, lo puedo moler fácilmente, queda muy limpio, pero ellos no supieron que le estaban dando al maíz lo que necesitaba la gastronomía, lo que necesitaba el cuerpo humano del prehispánico para tener la pirámide perfecta de nutrición. Le estaban dando el calcio. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos todos estos elementos, ya de repente tenemos esta nixtamalización y entonces llegamos a la masa, que significa la vida, que significa la carne que nos da la naturaleza, la madre tierra, y es algo importantísimo. Bueno, si nos vamos a términos de cómo llegó el maíz a los hombres, originalmente vamos a encontrar que vino Quetzalcóatl, se compadeció, los hombres solo recogían un poquito de hierbas y estaban desnutridos, y entonces le dijeron, oye, no seas, consíguenos el maíz que lo tienen escondido los otros dioses. Entonces Quetzalcóatl abrió con su fuerza las montañas, fue y se convirtió, ya saben, en hormiga y caminó, encontró el maíz, se metió unos granos ya un poco más, no tan jovencitos, sino ya bien maduros, se los trajo y los regaló a los hombres y les enseñó a sembrar, les trajo el maíz y los alimentó.
Oigan, un día vamos a hablar, si Carmen nos lo permite, de Quetzalcóatl, porque es una figura interesantísima entre los dioses prehispánicos, ¿no? Es el dios de las artes, es el padre de la humanidad, es el dios que trae muchísimas cosas y entre ellos el maíz. Entonces ya nos trajo el maíz y bueno, pues ustedes saben que las creencias van a ir pasándose, cada civilización va a tener su cultura, cada quien va a hablar de diferentes conceptos del maíz. Aquí tenemos una escultura muy interesante donde están moliendo los hombres, porque la molienda pues es algo muy importante, como les mencionaba. Y finalmente tengo aquí mi producto, que bueno, es el estelar, que es la tortilla, y bueno, de esta masa voy a hacer tantísimas cosas, ¿no? Peneques, sopes, lo que ustedes me nombren, que es nuestra estructura, ¿no? Nuestra columna vertebral de la alimentación. Ok, entonces yo decía que en el que los libros de Fray Bernardino de Sahagún nos hablan de todos estos elementos, y uno de los elementos que yo quiero que nos quede muy claro es las diosas del maíz, ¿ok? ¿Hasta aquí voy clara? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Acuérdense que no, mi palabra no es la ley, todos podemos aportar. Yo no sé si esto se está oyendo bien o no. Ah, ok, estoy nerviosa. Ok. A ver, tenemos la madre tierra. Todos conocemos a la madre tierra porque es la naturaleza, la que nos da, la que nos alimenta y la que veneramos. Esta madre tierra tiene diferentes advocaciones. Yo seguramente ustedes conocen a Coatlicue, ¿no? Que es la madre de los dioses, una cosa maravillosa. Ok. La madre tierra, la madre tierra en su advocación, que creo que no viene acá, de Tlazalteotl, no sé si alguien conoce a Tlazalteotl, se convierte en la madre que va a parir a Centeotl. En algunas imágenes y esculturas en el Museo de Antropología, que amo, está en cuclillas pariendo. Esta diosa le llaman la diosa de la basura. Es la diosa de la inmundicia. Ahorita les explico por qué. Pero también es la diosa de la fertilidad. Es la que produce y da vida, en este caso. A ver, nada más me voy tantito. Es la diosa de la inmundicia porque como madre tierra, en el fondo de la tierra transforma todo, aunque esté podrido, y vuelve a salir en naturaleza. Ahora bien, los seres humanos, una vez en su vida, tenían la oportunidad de comunicarse con Tlazolteotl y dejarle su basura. Fíjense qué concepto, ¿eh? No es el pecado, es mi basura, mi mal haber. Y entre esto viene mucho de sexualidad. Si tuve ahí mis problemones, pues ahí los descargo. Eran súper cerrados en términos de sexualidad, ¿eh? Y entonces, obviamente, la gente no le dejaba a Tlazolteotl. No voy a acercarme a ella cuando soy jovencito, me voy a acercar ya viejo para poderle depositar todo. Y entonces, cuando me muera y vaya al inframundo, vaya con más ligereza y pueda ir venciendo los obstáculos que va a haber para llegar al inframundo, ¿ok? Esa es esa parte. En el otro pare a la diosa, que es Centeotl, que va a ser la diosa del maíz joven. Y entonces hay muchísimos ritos, se va a sembrar el maíz, se va a rezar a Tlaloc, a los chaneques y a los hijos de tlaneques y todos los que vengan, para que tener una gran fertilidad. Es impresionante la descripción de este ritual cuando vamos a sembrar, porque a la diosa se siembra, se estira a los niños para que crezcan bien, se toca mucho la naturaleza, se contacta con la naturaleza y obviamente se siembra, ¿no? Y el maíz empieza a crecer. Los primeros brotes representan a la diosa. Son la diosa que está joven y que trae sus maíces en las representaciones, ¿ok? Aquí la pueden ver. Tiene a su vez varias representaciones porque es un proceso de varios
un par de meses y medio en lo que surge bien el maíz. Cuando ya surgen los elotitos, pues viene esta gran ceremonia, se escoge una mujer joven, hermosa, virgen, se le pinta, se le hace una gran ceremonia, está representando a la diosa misma, nadie ha tocado el maíz, entonces ella ofrece su vida a cambio de que todos tengan esta cosecha maravillosa. Fíjense cómo es el ciclo de la vida y se asocia con el cuerpo de la mujer, que ya está joven, dando a luz, teniendo hijos, es increíble, ¿no? Bueno, ya tienen ese sacrificio que no es nada hermoso, es horrible, desollan a la mujer, luego le sacan el corazón, que es un sacrificio invertido, y luego la degollan. Hermosa imagen, ¿no? El sacerdote va a usar la piel de ella y esa piel de ella la va a traer hasta que se convierta en la siguiente diosa, el maíz. Bueno, esos primeros elotitos, que les llaman elotitos de leches, que son tan hermosos, tan sabrosos, puedo hacer mis primeros tamales, que son tamal de elote, no tamal de masa, tamal de elote. ¿Okay? Y bueno, pues ya pasó esto y entonces llegamos a la siguiente diosa cuando el maíz se vuelve más maduro, ¿ok? Ay, no, me fui al revés. Y llegamos a Gilonen. No, Gilones es esta es la del tierno y entonces la otra es la del... llegamos a Chicomecuatl, ¿ok? Ya es el maíz maduro, es esta mazorca que voy a recortar, voy a recoger mi cosecha y finalmente voy a desgranar los granos. Entonces aquí ya hay 3 procesos, ya el desgranamiento de la mazorca, pues ya la diosa ya está vieja, cansada, dicen que menopáusica, ¿no? Entonces la persona que la iba a identificar tiene los pelitos del maíz ya viejos, no la joven como así. También vuelve a haber el sacrificio, la fiesta, la piel, ya saben, la piel se pone en la tierra para que se deshaga y entonces hemos cumplido con un ciclo completo. Qué lindo esto de que guardo mis granos. Ustedes saben que el chiste no es comerse el elote, el chiste es guardar los granos, hidratarlos, ir haciendo mi masa todo el año. Pero esos mismos granos los voy a volver a sembrar. Entonces vuelvo a llegar a un ciclo, ¿ok? Es un ciclo que se asocia perfectamente con el ciclo de la mujer, ¿no? Cuando está joven, cuando da luz, cuando da vida, cuando se vuelve más madura y luego cuando se vuelve vieja. Qué condena, ¿no? Lo más feo se lo dejan a los viejos. Bueno, ¿cuánto tabú hay acerca de esto? Ok, pues ese es nuestro ciclo del maíz, muy interesante y que todos los prehispánicos mantuvieron de diferentes maneras, ¿no? Luego viene, ya me caminé como 10 hojas. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, es muy bonita cómo cuentan algunos autores estas edades, ¿no? Del maíz. Aquí está. No, perdón. Pero estoy hablando de los pueblos mesoamericanos y luego cuando llego a los mayas, pues encuentro en el Popol Vuh, que es la narración del libro sagrado de los mayas, que finalmente los dioses tuvieron 4 eras, 4 hombres que no les sirvieron para nada porque eran terribles, ¿no? De madera y se rompían o con demasiado poder, hasta que llegan finalmente a la masa de maíz. Entonces los humanos del Popol Vuh somos nosotros, estamos hechos de masa de maíz. Volvemos al ciclo, a la creación, ¿ok? Entonces tenemos pues todas estas representaciones de tributos, de tamales, de maíz, de diosas nuevamente y es muy, muy interesante. Ya hablamos de la nixtamalización y bueno, a la hora de moler, yo no puedo moler. Te dejo un rato la molienda y luego voy yo y luego te toca. No, eso tiene que ser de un solo tiro y la misma persona. Si no, no sale mal. Y entonces empiezan todas estas cosas de que no peleen cuando estén haciendo los tamales, muélanlos bien. Estos son de los molcajetes más antiguos. Tenemos el maíz, ¿dónde se muele?
en el metate, ¿ok? Hay metates que tienen 3.000 años de existencia, están en el Museo de Antropología, Sala 1, Introducción, ¿ok? Ahí están estos metates increíbles donde se molía el maíz. En los molcajetes, pues ya saben que se mueve todo aquello que tenga líquido, que son las salsas y en fin, ¿ok? Entonces eso es una molienda impresionante. Luego tengo el tlecuil. Todo el mundo yo creo que ya sabe que es un tlecuil. Son estas 3 piedras que nos van a alimentar y son el fuego, que es súper importante. Y en estas ceremonias que he mencionado, pues los jóvenes iban, cazaban y ofrecían al dios del fuego, porque no hay masa de maíz cocinada si no hay fuego. Entonces aquí viene el paquete de los dioses completos, ¿no? Viene el agua, la tierra, las diosas, el maíz y el fuego. Entonces los hombres ofrecían animales y a cambio les regresaban, obviamente, tamales. Les daban, tú trajiste tu conejo y yo te doy 3 tamales, ¿no? Entonces es como un intercambio muy simbólico de lo que la tierra nos va dando. Y luego vienen también, ¿me fui mal? No, sí me fui mal. Las ollas de vapor, que son los comitalis, estas ollas que tienen una forma redonda, tienen abajo para poner el agua y sube el vapor. Ellas son con esta forma redonda, como el vientre de una mujer, para cocer los tamales. Entonces estamos encontrando que nos dio el fruto, que es el maíz, lo vamos a moler y vamos a llegar a todo esto del vapor, ¿no? De la cocinada. Y dentro del vapor, pues también vamos a encontrar, bueno, esto me encanta de las pichanchas, ¿no? Que son los coladores. Todavía en Tabasco he encontrado pichanchas en los mercados preciosas ahí, en 20 pesos. Y bueno, las ollas de vapor que eran súper importantes, estos son cajetes para moler otro tipo de cosas. Y llegamos a las masas. No sé por qué, pero no he visto los temazcales, que también vienen en este paquete de los ritos, porque el temazcal servía para que la mujer recién casada, la mujer se casa y durante la ceremonia del matrimonio, oigan, esto es tremendo, la suegra viene y le da 4 bocados masticados de tamales. Están unidos con estos lienzos que se ponían y ella a su vez le da al marido. Esta es la comunión que hubo entre los 3, porque la madre de él es como muy importante. Él la va a enseñar a hacer todo y lo más importante es hacer tamales. La que no sepa hacer tamales y se le peguen a la olla no va a parir bien. Entonces el paquete y el rito se rompe, ¿no? Entonces tiene que haber toda esta creencia. Entonces, bueno, pues ya llegamos, entonces luego nacen los niños y hay más tamales porque son el símbolo de la vida nueva y entonces siempre vamos a tener tamales, ¿ok? Y bueno, pues ya llegamos a las masas, que aquí el chef nos va a hacer favor de explicarlas, ya hablé yo con él, estuve platicando porque ustedes nixtamalizaron su maíz, molieron su maíz, ahora le echamos la manteca, lo batimos perfectamente y hay que hacer los tamales. Esa masa es una masa cruda, ¿ok? ¿Cuál es una masa cocida? Esa misma masa con caldito la voy echando en la olla, el chef ahorita viene y me regaña, y la voy echando y la cozo. Para que ustedes noten la diferencia, un tamal de Oaxaca está hecho con masa cocida y un tamal del otro esponjosito de aquí de la esquina es de masa cruda, que dice él que le echan un poco de esto para que se esponje, ¿no? De royal o yo qué sé. Entonces tenemos masa cruda esponjosa, masa cocida o atolada, que son muy suaves, masa colada, principalmente en Yucatán, se cuela esa masa para que no lleve nada y queden súper tersos, súper suaves, increíbles. Y bueno, la que ya mencionamos, que es la masa del elote tierno. No puedo agarrar un elote muy maduro para hacer esos tamales porque no me quedarían muy bien. Y bueno, pues en la Ciudad de México tenemos una cantidad de tamales, ¿no? De colores, por ejemplo, ahora los hacen amarillos, ya sabemos los rosas muy tradicionales con pasitas, me encantan, ¿eh?
Yo sí me los echo. Y luego vienen todos los tamales que vienen envueltos en hoja de plátano. Aquí tenemos en la muestra unas hojas santas y otras. Ay, oigan, yo no dije lo más importante. ¿Qué quiere decir tamali en náhuatl? Lo más importante. Envuelto. ¿Has oído cuando te mueres que te van a petatear? Hijo, ya se petateó este. ¿Qué es eso? Claro, al muerto lo envuelvo en petates y lo meto a la tierra. Le devuelvo a la tierra lo que la tierra me ha dado. Porque ese cuerpo se va a consumir en la tierra, y aquí viene Tlazolteotl, y va a bajar ya como un esqueletito. ¿No? Cuando llega al Mictlán, ya, vaya, eres esqueletito, le devolviste a la tierra todo. Entonces, tamali es el envuelto. Entonces, no me voy a quedar en la zona de nada más del nacimiento, sino que me voy a cerrar el círculo en la muerte. Y creo que sería mucho más importante para la muerte, ¿ok? Entonces, ay no, ya vimos, ay, creo que voy al revés, otra vez, ok. Vamos a encontrar muchos tipos de tamales. Oigan, yo puse como 30, pero no sé cómo voy en tiempo. ¿Bien? Ok, siempre me cuelgo. Ok, estos son en el libro de Bartolomé de las Casas dice que hay diferentes tipos de envoltorio. Y según la fiesta, según el lugar y según con lo que vas a envolver. Porque pues la hoja de tamales, de maíz es muy buena. Es muy fácil, la remojas, la pones, pero las hojitas santas y eso tienes que tener como mucha habilidad. Entonces tenemos otro autor que dice que la ciencia del tamal está en el manejo de la masa y de sus hojas, cómo se envuelven y cómo se doblan. Ustedes vinieron las cocineras tradicionales un día a la escuela donde yo trabajaba y nos trataron de enseñar a hacer los uchepos. A ver, dóblale. No, bueno, nadie daba golpe, ¿no? El triangulito es una ciencia que ya dominan ellas de manera maravillosa, pero hay que aprenderle. Y así pues vamos a encontrar en muchísimos lugares. Este tamal aguado o de dedo es que se hace así con el dedo mientras se está envolviendo y quedan como estos cuadritos. Luego, seguramente muchos de ustedes conocen los chanchamitos, que son estos son originarios de Tabasco, tienen una salsita roja y se hacen como dulces, tienen cerrado de los dos lados, es muy sencillo Y luego tengo los tamales de chipilín, que se parece bastante al tamal de elote. ¿Ok? A también le ponen una hoja aromática que se llama loroco y queda con un sabor es como la hoja santa, ¿no? Muy específico el sabor. Tamales de piedra se llaman así porque son duros, se preparan sin manteca, que es lo que yo les decía, y obviamente no esponjan, y se decoran, no se comen con frijoles. Es muy probable que estos sean los más similares a la época prehispánica. Antes de seguir con los tamales, ¿qué dichos mexicanos conocemos relacionados con el tamal o con el atole? Oigan, porque también el atole, pues recordemos que es de la misma masa, que es súper importante cómo se hace, cómo se va cociendo y que ha sido el alimento básico de muchísimos, sobre todo niños y viejos. ¿Ok? Porque dicen que los niños prehispánicos se alimentaban de atole y que ahí tenían pues toda la proteína y todo lo que necesitaban para poderse nutrir bien, además de la leche materna que era importante. Pero bueno, entonces dicen que te doy atole con el dedo, porque sí había una fiesta en la que era como todo mentira y te daban atole con el dedo. Y todo era mentira, entonces te estoy así dando la vuelta, ¿no? Por ahí tengo otros más. Dice, para todo mal, un tamal, para todo bien, también. Ajá, pero ese es el del mezcal, ¿eh? Original es, para todo mal, mezcal, para todo bien, también. Ese es dicho del tamal, del mezcal. El que me hace para tamal, el cielo le cae la sombra. Ajá, no hay de otra, ¿no? Tienes ya tu línea marcada y te caen tus beneficios. Ese me encanta a mí. Sí. Bueno, entre las supersticiones ya más contemporáneas, porque sí menciona Bartolomé de las Casas esto de regañar la olla y de que si los tamales se pegan, pues
si los está haciendo un hombre no va a poder flechar correctamente y si es una mujer no va a poder parir correctamente, pero en la actualidad, y esto la persona que me ayuda en mi casa cuando los hemos hecho, que es todo un afán, porque dice también Bartolomé que es tan difícil hacer los tamales que era probable que solo eran para las clases altas. Pero más adelante, ya ves cómo se contradice en algunos puntos, dice, esto es una comida de todas las familias y de todas las clases. No hay para quién, pero sí se menciona la dificultad que hay. Entonces, esta señora de mi casa dice que no puedes poner los tamales sin haber amenazado a la olla. También le debes de bailar a la olla. Epa, olla, vamos. ¿Sabes? Y no dejen de poner una moneda debajo donde está el agua, porque eso nos va a dar que el agua se cueza y sean tan buenos que la gente te los quiera comprar, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Bueno, pues seguimos aquí. Este es un tamal nejo. Ustedes lo pueden ver que el tamal nejo tiene ceniza, ¿ok? Es una variedad que se elabora con masa de maíz que se coció con la ceniza. Es de la zona de Guerrero y México. Tamales de capita, esto parece un sushi, pero se hacen con hoja santa, se envuelven, ha de ser dificilísimo, o sea, no puedo imaginármelo, pero los van envolviendo y quedan estos rollitos, y también se usan, que eso me encanta, con la hoja de aguacate, del árbol del aguacate, que da un sabor increíble. En Oaxaca se cocinan los frijoles con eso y queda muy bien, ¿no? En la zona de los Tuxtlas. Tenemos tamales de tichindas, que las tichindas son estas almejitas chiquititas, que inclusive te puedes comer la cascarita. Son unas muy chiquitas, es muy de cerca de las costas y se cocinan mucho con ajo y cebolla. Los tamales de Michoacán, ustedes seguramente conocen pues uchepos y corundas. Tenemos nacatamales, que también dice El Salvador, en Honduras también hay nacatamales. El nacatamal se mezcla, o más bien se rellena de arroz, ¿ok? Acá nuestro nacatamal es similar. Entonces, ¿quién fue primero? No lo sé, ¿no? Soy Michoacán. Ahora, veo que Michoacán tiene mucho contacto por el mar con otros, ¿no? Por ejemplo, con Perú. Y entonces, pues puede ser por ahí. Aquí están las corundas y los uchepos que son de elote. Acá están los tamales chapanecos, que pues algunos de nosotros los consideramos maravillosos por sus rellenos. Llevan hasta ciruela pasa, diferentes carnes, las salsas, es muy húmedo y evidentemente pues un tamal que tiene muchísima influencia española, ¿ok? Porque tiene muchos elementos parecidos a, bueno, originarios de allá, ¿no? Muchos ponen el mole. Aquí tenemos los tamales de elote. Ahorita el chef nos va a presentar unos tamales que son también humitas, ¿no? Que son muy suavecitos, también de elote. Estos me encantan, los sonorenses, porque son muy delgadita la capa exterior y muy grande el relleno. A ver, lógrenlo, ¿no? Es muy difícil de hacer, muy, muy difícil. Acá en Sonora es también donde tenemos los tamales tontos, que son estos que no tienen nada más se acompañan como pan y sirven para ciertas festividades, y el tamal barbudo, que son de camarones y se les salen las patitas y por eso les llaman barbudos. Los yucatecos, que para mi gusto son de los mejores, bueno, no sé, todos me gustaría. ¿Verdad que todos tienen su encanto? Luego, los vaporcitos son de los de elote, los colados, que son de una masa muy tersa, y me encantan el mukbipollo. Es que este es el que se hace para la fiesta de los muertos. A ver, es que les quiero llegar a esto. Ahí está, los que se hacen para las fiestas de los muertos, nada más. La mala suerte es que si vas en otras épocas, pues ya no están. Buenísimos los yucatecos, ¿eh? Aquí está el mukbipollo, que se hace grande. Y también, bueno, los oaxaqueños que todos conocemos, creemos que fueron los primeros que usaron la hoja de plátano. Y si yo digo oaxaqueño, ustedes saben inmediatamente a qué me estoy refiriendo, pero ya pudimos ver que en muchísimos lugares y muchísimos estados, sobre todo los que tengan clima costeño, pues utiliza esto, ¿no? Y llegamos al zacahuil, que es un tamal enorme,
que puede llegar a medir hasta 2 metros, que se hace en horno de tierra, que la masa, ojo, está martajada, está molida en el molcajete. El maíz no es maíz nixtamalizado, ¿ok? El chef también nos trajo un zacahuil, no tan grandote, chiquito, ¿ok? Pero muy interesante esta masa. Y bueno, pues aquí tenemos zacahuil, me encanta. Y esta técnica del tlapique, que se hace directamente sobre del fuego y que se utilizaba mucho ranas y diferentes animales para rellenar, ¿no? Estos son de los más antiguos que hay. Entonces fue antes que el vapor. Interesante, ¿no? Híjole, no me voy a meter mucho en la fiesta de esto, pero nada más les quiero contar. Ahí voy a la religión, siempre acabo dando clase de religión. Nació Jesucristo, la Virgen es una judía devota, digamos, muy aplicada a la religión judía, al judaísmo, pues, porque no es religión, es una doctrina. Y a los 40 días lleva al niño a presentar, pero lo más importante es que ella se va a las aguas a purificar y prende sus velas. Esta tradición cristiana, judio-cristiana, es la que se practicó hasta el siglo XV de nuestra era, ¿ok? Que la gente que estaba muy apegado a eso, ya saben que se pusieron las fiestas de acuerdo al calendario gregoriano y pues se desplazaron las fechas. Vete a saber cuándo fue lo del verdadero nacimiento, pero nos dicen que el 24 de diciembre, que aquí coincide con el nacimiento de Huitzilopochtli, que qué manera todo de coincidir, o sea, no se lo inventaron. El principal Dios nace el 24 de diciembre, qué maravilla, pues ya nomás metemos el paquete calendárico y ahí va, ¿no? Entonces la Virgen hacía esto y toda la gente que vivía en la zona de Jerusalén y esto, pues usaban llevarle a las tumbas de Jesucristo, pues velas, ¿no? Recordando a la Virgen. Entonces aquí tendríamos la Virgen de las Candelas, que son las velas, ¿ok? Ok. Dicen que en el siglo XV, cerca de las Canarias, en España, unos pescadores se encuentran a una imagen, ¿ok? Y a esa es la que le llaman la Virgen de la Candela, ¿ok? Se la traen a España, todo el mundo empieza a celebrarla y como es de las candelas, pues la asocian con aquella fiesta que se hacía en Jerusalén y vámonos, ¿no? Entonces, pues ya tenemos la fiesta de la Candelaria. Llega a México, nos encanta la fiesta de la Candelaria. ¿Por qué? Porque me regreso a mi principio, es cuando se empezaba toda este proceso de arreglar la tierra, prepararla, sembrarla, rezarle al Tlaloc a todos y ponemos las semillas y voy a empezar mi rito, que está asociado con la mujer, con la Virgen, entonces me viene perfecto, ¿no? Y que queda en mi calendario, pues nos queda perfecto. No me voy a meter más, pero voy. Nada más un segundito. Entonces... Voy a darse la mala, voy a dejar que resuma, porque si no... Sí, voy. No, ya me voy a callar. No pasa nada, como les digo, y se nos lleva. No, ahí voy, ya. Esto de vestir al niño, ya se nos olvidó la Virgen y las candelas. Ahora llevamos a nuestro niño, que es para cerrar nuestro ciclo navideño. No voy a dejar el niño en el cajón, ¿no? Es México, mi niñito. Entonces me llevo a mi niñito, recojo mi nacimiento, lo llevo y lo visto. Y lo voy a llegar a poner como un rey que es en mi casa. Se merece ese lugar. Y entonces empieza una locura de que dicen que las monjas antes vestían a los santos. ¿No dice el dicho? ¿Me voy a quedar para vestir santos? Ok. Vestían al niño, vestían a los santos, y de aquí viene esta tradición de vestir al niño, que el niño futbolero del América y del no sé qué. Y entonces, bueno, cerramos el ciclo navideño, que coincide con todo este ciclo de dar vida comiendo tamales. Y ya otro día hablaremos de las roscas de Reyes, ¿verdad? Ay, bueno, ya me falta, pero pues ya ni modo. Ok, nada más los muertos. El principal elemento prehispánico de votivo de dar son los tamales para el Día de Muertos. Ahí están los tamales, ahí están... Se acabó. Algo súper breve para allá.
Venga. Ahorita con lo de la parte del Día de Muertos, me llamó mucho la atención el concepto de que efectivamente el maíz es vida, etcétera, versus los entierros, que si efectivamente también era. No sé si existe una relación, vamos a llamarlo ahorita con la palabra filosófica, ¿no? Para no meternos en los conceptos, de si sí habría una similitud en honrar, porque no lo he visto en Fray Bernardo de Sahagún o los cronistas, esa parte de los muertos del envoltorio y enterrarlo, que es devolver precisamente a la tierra lo que nos dio, con el tamal, que es la vida, y después todo el maíz precisamente, y las hojas, etc. ¿Hay algún tipo de documentación donde se podría...? Está creo que en el Códice Florentino. En el Códice Florentino se menciona, ¿ok? Que una de las fiestas más importantes es la de los muertos. Que, oigan, nada que ver con nuestra fiesta de muertos actual, ¿no? La prehispánica. Pero ahí se envuelve el tamal, lo acabo de decir, es el envoltorio, es la fiesta misma del final. ¿Qué tipo de maíz tengo? Pues el maíz final, el que ya está muy maduro para usarlo y el tamarlo. Pero lo más interesante son los graneros. Ahí guardo el tamal, que también tienen la forma del cuerpo de una mujer, guardo el tamal para volverlo a usar. ¿Ok? Pero en la fiesta de los muertos es el muerto. El tamal es el muerto. Entonces, qué gracioso que sí, existe la vida y existe la muerte. Porque los mexicanos antiguos pues, siempre cerramos ciclos. Y ahí está el tamal. Ahorita te lo busco aquí en mis notas. ¿Alguna pregunta más? Llegué al tiempo, no te quejes. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Pues muchas gracias y este tema me apasiona. La verdad es que me gusta muchísimo. Como dijo Carmen, tengo un pasado oscuro. No, no es cierto. Mi primer carrera es Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Me dediqué 20 años a eso. Y me acuerdo cuando estaba en una de esas empresas, teníamos un jefe que el 6 de enero, cuando partíamos la rosca, nos decía, a ver, ¿y por qué comemos tamales? ¿Quién dice que tenemos que comer tamales? No, vamos a innovar. Y empezaba a traer tacos de canasta y otras cosas, ¿no? Entonces, todavía yo no me dedicaba a esto. Cuando en mi camino encuentro a Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla, en una de las clases con Edmundo nos decía, cuando nos comemos los tamales del 2 de febrero, nos estamos comiendo la historia del mundo. Yo dije, ok, mi pregunta empieza a tener respuesta, pero ¿por qué la historia del mundo? ¿No? Y siguiendo también su consejo del maestro que en paz descanse, nos decía, yo les doy las bases, ustedes sigan investigando. Y entonces me apasioné del tema y les vengo a compartir las bases que él nos dio, más todo lo que he ido encontrando. Ajá. Y entonces por eso mi tema es la tamalada de la Candelaria. ¿Ok? Ay. Perdón, sí, ya, igual que tú me confundo, ¿ok? Entonces, ¿por qué comemos los tamales, no? Y cuando nos dijo la historia del mundo, dije, son tamales, son mexicanos, ¿no? ¿Por qué la historia del mundo? Y bueno, nos vamos a remitir a que la fiesta de la Candelaria, como también ha dicho Carmen, cierra la festividad de la Navidad. La Navidad es la celebración litúrgica en la religión católica del nacimiento de Jesús, ¿ok? Pero estamos hablando entonces de un sincretismo de creencias, de decisiones políticas y de festividades y de prácticas alimentarias de Medio Oriente, de Europa y de México. Me voy a centrar en la parte mexica, porque ya como también lo dijo Lilian, pues también los mayas tenían sus propios calendarios, creencias y demás, ¿no? Entonces, vamos a empezar. La fiesta de la Navidad es larga, tiene muchísimos elementos. Yo me voy a centrar en los que tienen que ver con nuestra festividad, ¿sale? Y vamos a empezar con la cultura hebrea. Ya la maestra Lilian se me adelantó un poquito, pero me voy a dar más datos. En la cultura hebrea nos vamos a ir al Antiguo Testamento. En el Levítico, en el capítulo 12, nos habla precisamente de la purificación de la Virgen. El Levítico es un libro donde nos habla sobre la ley de Moisés. Se escribió hace más de 1400 años antes de nuestra era, ¿sale? Y ahí lo que decía precisamente es, una mujer cuando dé a luz a un hijo varón,
tiene que estar 40 días. Al octavo día era la circuncisión del niño y más 33 días donde la Virgen no podía tocar nada santo. Tenía que permanecer en su casa y después presentarse en el santuario o en el templo. ¿Sale? Nos vamos a quedar con ese dato. Me voy al Nuevo Testamento. En San Mateo, lo que nos habla es que una vez que el niño había nacido, llegan 3 magos de Oriente. ¿Sale? Nada más es todo lo que nos dice, y que se presenta ante el niño y le entregan, ¿qué le entregan? Oro, mirra e incienso, ¿ok? Pero no hay fechas hasta este momento, ¿sale? Y en San Lucas nos habla precisamente que llegan a la Virgen, llega a su purificación al templo, pero también es cuando presentan al niño Jesús. Ajá. Y conocemos esta parte de que encuentran al viejo Simeón y Simeón dice que se cumple la profecía y ahora sí dice, Señor, ya te puedes llevar a tu siervo, porque ya había conocido al Hijo de Dios. Ajá. Entonces, hasta aquí no tenemos fecha ninguna, ¿sale? Hasta aquí la Biblia no nos dice cuándo nació Jesús, ¿va? Pero empezamos a muere Jesús, y ni siquiera es que ahí haya comenzado a celebrarse la Navidad, ¿sale? Él muere, pero empieza a gestarse el cristianismo. Ajá, empieza la gente a convertirse, y recordemos que en esa época la parte de Medio Oriente estaba dominada por el antiguo Imperio Romano. Ajá. Era un imperio romano grandísimo donde ser cristiano era mal visto, los perseguían, los mataban. ¿Todos vimos la película del Gladiador? ¿Sí? Vimos lo que pasaba, ¿tú no? Agrégalo a tu lista, ¿sale? Veíamos todo lo que pasaba, ¿no? Ya ves, sí, todos la vimos, ¿no? Aunque sea por el protagonista, pero la vimos, ¿no? Y entonces ahí veíamos cómo los trataban, ¿ok? Y eran perseguidos, y así nos vamos avanzando en el tiempo y vamos a llegar al siglo IV. Está un imperio romano desde Portugal hasta Asia, en crisis, con guerras internas, rebeliones, invasiones, enfermedades. Estaba en decadencia el imperio romano. Y en el 306, en el año 306, siglo IV de nuestra era, toma el poder Constantino I el Grande, ¿ok? Se dice que él tiene una revelación en sueños, que en una batalla él ve un símbolo de la cruz, pero también estaba muy influenciado por Santa Elena, hoy Santa Elena, su madre, que ella estaba a favor del cristianismo. Ella se convierte al cristianismo, también Constantino, y entonces declara en el Edicto de Milán, en el 313, que se detenga la persecución de los cristianos. Ajá. Y a él le debemos que descansemos el día domingo. ¿Ok? Porque también en el edicto dice, el domingo es el día que vamos a descansar, ¿ok? Y deja de perseguir a los cristianos y establece la Iglesia Católica en el Imperio Romano. Y entonces a partir de ahí, vamos a decir que al día de hoy Constantino manda a llamar a su grupo de asesores, técnicos, ¿no? Estudiosos, ingenieros, filósofos y demás, y les dice, hay que establecer la Iglesia Católica, los lineamientos. Y tenemos que el 25 de diciembre, en el Imperio Romano, en el siglo III, era un día para celebrar al dios invicto. Se adoraba al dios Sol. Pero también tenían otras festividades que estaban dedicadas al dios Saturno, al dios de la agricultura. Y se conocían como las fiestas saturnales. Ahora bien, Lilian nos contó que aquí en nuestras culturas, pues estábamos relacionados con la naturaleza, el dios de la lluvia, el dios de la tierra, etc. También en Europa existía esto, en las antiguas culturas. Ajá. Y no solamente, y aquí voy a hacer referencia a quien quiera consultar este libro, que está aquí en la biblioteca, se llama Navidades Mexicanas, de Sonia Iglesias. Aquí Sonia Iglesias nos comenta no solamente de las Saturnales, sino de otro tipo, o más bien otras festividades en otras culturas. Por ejemplo, en lo que hoy es Alemania, estaba la festividad del Yule, donde se prendían fogatas para pedir al sol que regresara y vencer a los malos espíritus. Teníamos en los países escandinavos, se adoraba al dios Frey, que era el dios de la agricultura. ¿Por qué? Porque todas las civilizaciones dependían ¿de qué? De la agricultura, sino pues de qué comíamos, ¿no?
Entonces, conforme fue creciendo, expandiéndose la Iglesia Católica, se fue dando este proceso de sustitución de fiestas paganas, es decir, las fiestas de las antiguas religiones, con las festividades de la Iglesia Católica. Entonces, ahora sí que el 25 de diciembre, pues entró, ¿no? Perfecta la festividad. Y el 6 de enero, en Grecia, en la antigua Grecia, se celebraba también una procesión de fogatas invocando el nacimiento del dios Sol y se llamaba Epifanía. ¿Le suena el nombre? Porque hasta hoy lo conocemos como el día de la Epifanía, ¿no? Entonces, este grupo de asesores de Constantino le dijo, ¿qué cree? Y de acuerdo a nuestros cálculos, el 6 de enero los reyes fueron a visitar al niño Dios. Por eso tenemos 25 de diciembre y 6 de enero. Y el 2 de febrero, recordemos el Levítico. Si Jesús nació entonces el 25 de diciembre, ¿cuándo se cumplen los 40 días de la purificación de la Virgen? El 2 de febrero. Así es. La purificación de la Virgen, y así se mantuvo prácticamente esta tradición o esta costumbre de ir a la misa, a la purificación de la Virgen, prácticamente toda la época medieval. Pero no crean que llegó el cristianismo y de inmediatamente nos convertimos al cristianismo. No, todos los pueblos llevaron un proceso. Y entonces, en el siglo IX, la iglesia se da cuenta que todavía se hacían estas festividades de prender fogatas. Y dijo, no, ya no prendan fogatas. Ahora vamos a tener velas y esas velas las vamos a llevar a bendecir. Ajá. Y al llevarlas a bendecir, pues también son velas que van a usar cuando haya alguien enfermo en casa, cuando alguien esté a punto de morir, y era el día de la bendición de las velas. Y en el siglo XIV, como comentó la maestra Lilian, encuentran esta Virgen Mora. Ajá. Esta Virgen Mora en las Islas Canarias, en Tenerife, que ya es la parte africana de España, donde en la mano derecha tiene un niño y en la mano izquierda un báculo, una vela. Ajá. Y entonces, ¿qué día es el día de qué día hay que llevar a bendecir las velas? El de las candelas. Y entonces tenemos que el 2 de febrero, a esta advocación de María se le llama la Virgen de la Candelaria y es el día de celebrarla. ¿Ok? Entonces, ya entendimos el origen de la fiesta judeocristiana de la tradición. Ok. Vámonos a otro elemento que usamos en la festividad, los nacimientos. Nos dice Sebastián Berti, en este libro que también está aquí en la biblioteca, que es Tradiciones Mexicanas, que probablemente habría otros intentos antes del siglo XIII de representar el nacimiento. Pero quien le da fuerza e impulso es San Francisco de Asís, porque él seguía con su orden franciscana en este proceso de evangelización por Europa en el siglo XIII, y le pide permiso al Papa Honorio III que puedan hacer la representación, ¿ok? Pero él empieza representando con seres vivos. Ajá. Entonces imagínense el 25 de diciembre con el frío de Italia, un pesebre, el niño ya tiene hambre, ya lloró, la mula ya está desesperada, ¿no? Y entonces va cambiando esta parte de representarlo con seres vivos a figuras, ¿ok? Y entonces de aquí, ¿qué tenemos importante? José, la Virgen y el niño. Esto es muy importante en esta celebración de la Candelaria. Y luego nos vamos a la Rosca de Reyes. Me voy a adelantar tantito al tema que querías tocar, Lilian. Voy a hablar tantito de la Rosca de Reyes. La Rosca de Reyes, nuevamente Sebastián Berti, nos dice que en las fiestas saturnales en Roma se hacía un pan. Ajá, y entonces en el antiguo Imperio Romano, este pan, los grandes señores lo compartían con sus esclavos. De aquí la Iglesia Católica lo toma, pero se pierde un poco la pista de la Rosca de Reyes y se retoma y se vuelve a encontrar en la historia en Francia y en el Reino de Navarra, ya en la época medieval. Pero no se le ponía el niño, se le ponía un haba. Ajá. Y hay diferentes versiones. Quien encontraba el haba podía ser el rey de la fava, o era rey, obviamente ficticio, por un año, o el niño era rey por un día, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar diferentes versiones de qué pasaba con la Rosca de Reyes. Ajá. Pero incluso en Europa hasta aquí quedamos. Ajá.
Ya no seguimos a la Candelaria, por eso es nuestra fiesta tan propia de México, ¿sale? Entonces, todos estos elementos son los que nos llegan cuando los españoles llegan a México. Y ahora sí, como en película, eso pasaba en Europa. Y mientras tanto, en Mesoamérica, ¿qué pasaba? ¿Ok? No me voy a ahondar mucho en este tema. Aquí vemos cómo están ofrendando tamales a los sacerdotes de las antiguas deidades. Y vamos a llegar al calendario mexica. Este calendario mexica me encanta porque precisamente son iglesias, en el libro dice, el calendario mexica era de 365 días. Se desarrolló 103 años antes que el calendario gregoriano, que es el que nos rige actualmente. O sea, nuestros antepasados sabían medir muy bien el tiempo, sin duda alguna, ¿sale? Y en el calendario mexica teníamos 18 meses cuya base eran 20 días. Si lo multiplicamos, ¿cuánto nos da? 360. Les acabo de decir que era de 365 días. ¿Qué pasaba con 5 días? Eran los 5 días aciagos, eran 5 días donde no se hacía absolutamente nada. Nacer en esos 5 días era fatal porque se le esperaba muy mal augurio a la persona que nacía en esos 5 días. Y según esto, y me remito a Sagún, ojo, yo voy a hablar de acuerdo a la crónica de Sagún. Hay muchas crónicas que pueden variar las fechas, ¿sale? En estos 5 días, antes de que entráramos estos 5 días, ¿qué preparaban las mujeres? Pues muchos tamales, porque pues no se podía hacer nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué podíamos comer sin tener que calentar? Pues los tamales. ¿A poco no nos hemos comido alguna vez un tamal frío? Sí. ¿No? Sabe bueno, aunque está frío, pues sabe bueno, ¿no? Y entonces, estos días, ¿cuándo comenzaban? 28, 29, 30, 31 de enero, 1 de febrero. Y de acuerdo a Sagún, el calendario nuevo de Mexica comenzaría el 2 de febrero. ¿Ok? De hecho, Sagún así lo dice en su crónica. El año nuevo inicia el 2 de febrero, el día de la purificación de Nuestra Señora. ¿Ok? Quien tenga duda, baje a la biblioteca y consulte el libro de lo que acabo de decir. ¿Sale? ¿Ahí está? No baje, ven. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ahí lo tenemos. Y entonces, de estos meses, voy a tomar 2 en particular, que corresponden o empatan con nuestra festividad que llegó con los españoles de la festividad navideña. El primero es el Atalcahualo, el primer mes del año, donde más que rezarle o hacer la festividad hacia Tlaloc, que era el del dios de la lluvia, él era el jefe, ¿sale? Tenía los tlaloques, que eran los que le hacían la chamba para que lloviera, ¿ok? Pero también recordemos, y es por eso que tienen ustedes ahí a la Chalchihuitlicue, que era la diosa de los cuerpos de agua. No es lo mismo el dios de la lluvia que la que tenemos en la tierra. Y estamos en una zona que era lacustre, era una zona de 5 lagos. Entonces no solamente comíamos de lo que nos daba la tierra, sino también lo que nos daba el agua. ¿Qué nos daban los lagos aquí en México? A ver, peces, ranas, ajolotes, que también nos los comíamos. ¿Qué más? Las aves migratorias, muy bien. Acosiles, ¿sí? Los camaroncitos estos chiquitos. Las almejitas, ¿no? O sea, el agua también nos daba de comer, y esta era zona de 5 lagos, más todos los ríos y manantiales que los alimentaban, ¿ok? Entonces, pues también queríamos que hubiera buena cosecha, pero también del agua. Y entonces, en estas festividades, ¿qué hacíamos? Pues tamales, ¿no? En todos los meses había tamales. Y entonces, ahí tenemos cómo empatamos con la Candelaria, ¿sale? Y me voy al mes número 15. El que lo repita tiene derecho a comer tamales. Panquetzalistli. ¿Ok? El Panquetzalistli no solamente se celebraba... A ver, Iván. No, dice yo sí quiero tamales. Ok. No solamente se celebraba a Huitzilopochtli, que era nuestro dios titular en el mundo mexica. Ese dios que se reveló en sueños, que dijo, busquen una nueva tierra donde encuentren el águila sobre el nopal, ¿no? Y que su templo principal pues está a unos metros de donde estamos actualmente, ¿no? Se conmemoraba su nacimiento. De esta festividad, que eran 20 días,
Quedémonos con este dato. Durante 9 días se dedicaban a preparar a los esclavos que iban a ser sacrificados en honor a Huitzilopochtli. ¿Ah? Ahí nos quedamos con ese dato. ¿Okay? Así es como vivíamos en Mesoamérica. No voy a decir ni bien, ni mal, ni divertido, ni nada. Simplemente así vivíamos. Y entonces llegó el mestizaje. El 8 de noviembre de 1519 entra Hernán Cortés aquí, ¿no? Se encuentra con Moctezuma, donde ahorita está el Hospital de Jesús, es decir, República del Salvador y Pino Suárez. Ajá. Ahí se dice que se encuentran. Moctezuma vivía aquí en Palacio Nacional, en sus casas nuevas, recibe a sus visitantes en lo que eran las casas viejas de Axayacatl, aquí en lo que ahora es el Monte de Piedad. Bienvenidos, ¿no? Pero eran sus visitantes, todavía no estaba este proceso de dominación. Y durante 2 años prácticamente los españoles están conviviendo con nosotros. Y venían 3 franciscanos con él, uno de ellos, Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante se da cuenta que en todas nuestras festividades, que nos encantaba y nos sigue encantando, la cantada y la bailada. Aparte de comer, la cantada y la bailada. ¿A poco no? Nos dicen una frase y ya empezamos a decir la canción que nos recuerda y el baile es lo nuestro, ¿sale? Y entonces él lo que hace ya cuando en 1521, el 13 de agosto de 1521, que viene ya la caída de Tenochtitlán, ojo, no es la conquista de México, la caída de Tenochtitlán, empieza a desarrollar una serie de villancicos en lengua náhuatl, para que así, a través de la cantada y la bailada, que tanto nos gusta, fuéramos aprendiendo las festividades navideñas. Ajá. Y entonces nos trae los nacimientos o belenes. De hecho, esta foto es de Fomento Banamex. Si alguna vez vuelven a poner la exposición de nacimientos, es bellísima, se las recomiendo mucho. Y ahorita está saliendo de aquí, vayan. Así. Fray Pedro de Gante establece en Texcoco, en su escuela, como una especie de taller para enseñarnos a hacer las imágenes. Y eso sí, no es lo mismo. A ver, llegan los franciscanos, ¿ok? Pero no sabían nuestra lengua. ¿Cómo nos iban a contar entonces el nacimiento? Entonces el nacimiento se convirtió en un elemento evangelizador. Ajá. Y sobre todo si vienen y nos dicen la Virgen María, San José y el niño en un pesebre. ¿Qué es eso? El buey y la mula, con angelitos, los reyes, nuestra cara de what, ¿no? Entonces era muy diferente verlo en pesebres. Ajá. Entonces, pero recuerden los 9 días del Panquetzalistli. Ajá. Entonces era ir sobreponiendo festividades. Y llega la tercera orden religiosa en llegar, que son los franciscanos, de los agustinos, perdón. Y entonces tenemos que se establecen en varias partes de México, pero sobre todo en Acolman. Esta es la imagen de la fachada de la iglesia de Acolman. ¿Alguien ha ido a Acolman? Sí, claro. Sí. Bueno, Miguel sí. ¿Okay? Yo también. Ajá, también. Todos tenemos que ir en algún momento a Acolman porque, aunque veamos sencillo, aquí hay un momento muy importante para la festividad. Porque Fray Diego de Soria se va al Vaticano y con el Papa Sixto V le pide que él nos pueda hacer 9 misas. Misas de aguinaldo, misas de regalo. Y se dice que quien tomaba las 9 misas tenía indulgencia plenaria. ¿Okay? Nos perdonaban todos los pecados. Y entonces esto se hizo la similitud son los 9 días de la espera de la Virgen. Y empezaban el 16 y terminaban el 24 de diciembre. Pero empezaron con misas, pero recuerden, la cantada y la bailada es lo nuestro, ¿no? Entonces se fueron transformando con el paso del tiempo a las festividades de posadas. Y me refiero a las festividades de posadas donde alguien era el dueño del nacimiento, se ponía de acuerdo con los vecinos, ¿no? En la vecindad, en la colonia, en el pueblo, y se iban pasando los santos peregrinos del nacimiento, la Virgen y San José, de casa en casa cada noche, ¿no? Íbamos cantando las letanías, las velitas, las luces de bengala, ¿no? Y al último día, que era el 24 de diciembre, es cuando se coloca ya al niño Jesús. Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo no soy de la Ciudad de México, yo me crié en Chiapas. Y en Chiapas, durante el virreinato, fuimos parte de la Capitanía de Guatemala.
ya nos anexamos hasta 1824 a México. Y entonces ahí tenemos algo muy similar, pero le llamamos nacida de niño, ¿ok? Y a mí me encantaba, ¿no? Porque la que cargaba el niño Jesús, y a veces no era un niño, a veces eran 10 niños de una misma familia, ¿no? La que cargaba el niño se convertía en comadre de la dueña. Entonces yo me convertí en comadre de mis primas, de mi tía abuela, de las vecinas de mi abuela que ni conocía, pero yo cargaba el niño Jesús, ¿ok? Entonces era este elemento para que fuéramos aprendiendo cómo era la Navidad, ¿ok? Y entonces ahí comienza oficialmente el 16 de diciembre las festividades en México. Por eso tenemos estas festividades tan propias mexicanas y tan largas, ¿vale? Y llegamos... ¿Puedo decir una cosita? Sí. Y ahí surge la piñata. Justamente ahí surge la piñata. También como elemento evangelizador. Ajá. Rompemos el mal con la fe ciega y nos caen las bendiciones. Y los pecados capitales. Y los 7 pecados capitales, que son los 7 piquitos. Ajá. Y llegamos a la rosca de Reyes, la retomo de Europa, nos la traen. Por ejemplo, Amando Farga, en su libro de la historia de la gastronomía mexicana, nos dice que llegó la rosca, no se atreve a dar fecha. Sebastián Berti sí dice, llega durante la colonia, la verdad es que no hay ningún registro de cuándo exactamente llegó, pero nos llega con la tradición del haba, ¿sale? Todavía no tenemos al Niño Dios. El Niño Dios probablemente, de acuerdo a algunos registros y estudios, por ejemplo, hay una antropóloga que se llama Leticia Perdigón, es muy probable que haya comenzado el cambio del Niño Dios el siglo pasado, o sea, en el siglo XX. Ajá. Leticia Perdigón encuentra, por ejemplo, un anuncio en el periódico de los años 40 del siglo pasado, donde decía, don Ignacio Garibay Izquierdo dará una tamalada por haber encontrado el haba en la rosca. O sea, todavía manejaban el tema del haba, ¿no? Pero dice Sebastián Berti, a lo mejor alguien no quiso compartir tamales, ¿no? Y se comía el haba y entonces la ama de casa se quedaba así de, no vamos a tener tamales, ¿no? Entonces, probablemente de ahí vino el cambio a una figurita. Y lo que se estilaba era que quien encontraba el haba iba al nacimiento donde habíamos colocado al niño Jesús el 24 de diciembre, lo tomaba, lo iba a vestir, quienes puedan vayan, ahí se me fue el nombre de la calle que está aquí muy cerca de la Merced, donde son, ¿no? Ahí donde visten a todos los niños habidos y por haber, y entonces vestía al niño, se iba a misa a presentar al niño, como nos lo decía San Mateo en el Evangelio, presentaba al niño y después ofrecía los tamales. Y otra vez ya regresaba al niño y también se llevaban las velas a bendecir. Ajá. Y entonces con el paso del tiempo en México fuimos cambiando de la purificación de la Virgen a la presentación del niño y los tamales. Ajá. Entonces, también es el Año Nuevo Indígena. ¿Se acuerdan que les dije que en Atalcahualo teníamos el Año Nuevo Indígena? Y aquí también se da el fenómeno de la bendición de las semillas. Yo los invito, si pueden, este año a ir al 2 de febrero, digo, cae en viernes, pero si pueden, con todo respeto, a ver el Niñopa en Xochimilco, el cambio de mayordomía. Qué cosa tan maravillosa y de los mejores recuerdos de mi vida porque fue con el maestro Edmundo. ¿Okay? También se lleva a bendecir las semillas, ¿no? Obviamente no todas, no crean que van con su costal de semillas, ¿no? Llevan unas cuantas semillas que son las que se van a bendecir, se mezclan con el resto de semillas. ¿Y por qué se hace esto? Para pedir buena cosecha. Entonces viene esto y me van a decir, ajá, Magda, pero ahí yo veo un borreguito, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, también se estilaba llevar semillas de chía y semillas de trigo. No se ve muy bien, pero en la parte de atrás está un germinado de trigo y el borreguito es un germinado de chía, de las semillas que se llevaron a bendecir el 2 de febrero. Y esto se coloca en el altar de Dolores. ¿Han escuchado hablar de la tradición del altar de Dolores? ¿De la Dolorosa? Los invito a que vayan al Museo del Carmen o al Museo del Risco en San Ángel, están los dos. Es el viernes previo a la Semana Santa, el día de la Virgen Dolorosa, donde se hace un altar bellísimo, donde también está relacionado, hay mucha información relacionada con la comida de Cuaresma, de estas fiestas, y es donde se exponían las semillas de chía. Ajá. Y como estamos hablando de una celebración, entonces no pueden faltarnos nuestros tamales.
Ajá. Entonces, resumiendo, ¿qué es el Día de la Candelaria? La bendición de las semillas en el Año Nuevo Indígena, tamales, que es nuestra comida ritual y ceremonial por excelencia, es el día, ya en la parte judeocristiana, es el día de la purificación de la Virgen, es la presentación del niño, la Virgen de la Candelaria, y finalmente es donde debería cerrar el maratón navideño. Entonces debería ser Posadas Candelaria, ¿no? Pero como somos guadalupanos, incluimos a la morenita y es Guadalupe. No, Candelaria, ¿ok? Ya, vamos a cambiar el maratón, como dijo Carmen, de seguir comiendo hasta la Candelaria. Ajá. Y es por esto que comemos tamales y, como decía mi maestro, es la historia del mundo. ¿Ok? Muchas gracias. Hoy todavía es legal. Hoy todavía es legal seguir comiendo. Gracias. ¿Alguna duda, perdón? ¿Hasta acá? No, yo nomás quería hacer un comentario. La rosca, que todo tiene principio y final, también hace como recordatorio de que José y María salieron huyendo y por eso escondían al niño. Y por eso esconden la rosca. Muchísimas gracias, Magda, Lilian, apasionante. Repito, creo que todos están o asombrados, no sé si lo sabían, esto no, voy a seguir investigando, tomando notas. Y ahora vamos a invitar al chef Jorge, que ahorita se está terminando ya de estar calentando todo. El chef Jorge es colaborador de la Fundación Verdes desde hace muchísimos años. Él estuvo con nosotros haciendo una deliciosa degustación de quelites y hemos tenido unas deliciosas experiencias, ahí sí, todavía no abiertas al público, esperamos abrir una fecha este año, de experiencias de salsas, de salsas, porque hace unas salsas que se mueren. Entonces, chef, cuéntanos un poco sobre lo que vamos a comer ahora, ¿no? ¿Qué nos vas a presentar? Ya todos tienen hambre. Y un poquito lo que tú quieras contarnos, sin extendernos demasiado. Y luego yo les quiero invitar a que cualquier pregunta que tengan, rector, para eso estamos, que nos puedan hacer preguntas. Y arriba nos vamos a encontrar comiendo tamales, entonces no vamos a desaparecer. Entonces, si alguno ya tiene alguna pregunta puntual, hacerle a algunos de nuestros ponentes, o al chef, o a mí o a alguien de mi equipo, por favor, no duden en hacerlo. Chef, bienvenido y gracias. Bueno, pues buenos días, gracias. Gusto verlos, ¿no? Que estén todos por acá, ¿no? Nunca hay que dejar de aprender, yo no dejo de aprender, no dejo de estudiar, ¿no? Siempre descubrimos cosas nuevas. Ya lo que quisiera hacerle mucho énfasis es a nuestros tamaleros, ¿no? Que la verdad es una habilidad, es aprender, degustar, conocer. De hecho, hoy les voy a traer un tamal que es masa cocida. La de conocer, se hace en Veracruz, se hace en Oaxaca, se hace en una parte de Chiapas. Obviamente hay mucha humedad, hay muchas hojas. Y este tamal, encontré un tamalero, pues así de donde agarré esa técnica, que lo hace con polipapel, envuelve la hoja con polipapel. Yo dije, ¿sí se cuece con eso? Se cuece, y aparte los congelo. Congelado lo agarras con el papel, lo metes al micro y te queda perfecto, perfecto. Pues yo quiero hacer uno va a los tamaleros porque uno va aprendiendo, ¿no? Tú como chef haces muchas cosas, técnicas, todo, pero la gente afuera, por la necesidad de conservación, por la necesidad de que el producto esté fresco, hemos buscado muchas maneras de salvarlo. Yo digo de salvar los tamales, ¿no? De tenerlos ahí en la mejor manera posible para que cuando tú llegues esté fresquecito. Bueno, vamos a probar ese tamal, vamos a probar otro tamal que se llama canario, que es de harina de arroz, ese no es de harina de maíz, es arroz, mantequilla, azúcar, crema pastelera. Llevaba pasitas, yo le puse arándanos, no es granillo, que no es molida, casi molida. Y yo pienso que ese tamal se creó porque en el siglo XVI, pues nada más los españoles, ¿no?, tenían derecho a los moldes. Pero obviamente en ese tiempo ya había moldes para hacer panadería y todo, y para nosotros no era común tener un molde, era muy caro tenerlo. Entonces yo creo que de molde utilizamos la hoja de maíz.
Y yo creo que alguno de aquel tiempo aprendió la masa y por donde la puso, pues agarro la hoja, lo envuelvo y ahí, porque es como un pastelito. Es una delicia. Eso es en la parte del Estado de México, lo hay. No lo hacen con tanta mantequilla, le ponen manteca y el sabor es igual. También lo hacen en la parte de Michoacán. Muy curioso ahí en Michoacán porque las señoras llevan en cubetas al mercado temprano. Cubetas de plástico, llevan los tamales ahí de canarios. Se le dice canarios por el huevo, porque realmente el huevo los dejaba amarillos, los lleva bastante porque ya el huevo de hoy ya no pinta, ¿no? Están más descoloridos que nada, pero bueno. Eso, y vamos a probar un tamal de Puebla, un tamal poblano. No es común, porque obviamente es mucho trabajo. Es un chile poblano que hay que asar, desgrenar, y la masa va dentro del chile con un trozo de queso manchego, una hojita de pasole, y se envuelve el chile con la hoja y se vaporiza. Obviamente el sabor es muy rico porque el sabor del chile poblano queda en la masa. Entonces sabe bastante rico. Y traje por ahí un zacahuil, bueno, versión pequeñita, ¿no? No puede conseguir la masa martajada como yo quería. Los molinos son especial, digo, sí se lo hago, pero le doy 10 kilos. No, muchísimo. Lo hice con una masa común. El zacahuil, pues lo hacen horneado, en hoja de plátano. Se pone una capa de masa, que la masa lleva manteca, un poco de pollo, y se hace un adobo, yo creo que es un adobo más que salsa, y de este adobo se le pone a la masa, que la pinta, le da sabor, y se pone una capa de masa, una capa de carne, que puede ser guajolote, le ponen pollo, le ponen res, le ponen cerdo, las tres carnes, ya dependiendo. No te digo que los tamales se adaptan a la economía, al lugar, a la zona, a la altura y el clima, ¿no? Porque lo que tengas es lo que es. Y bueno, pues se cierra con otra capa de masa, es muy chico, ¿no? Porque si lo hace algo y se hornea, se tapa con una plata, también está, entonces es una versión pequeña. Hice una atole de amaranto. Hay harina de amaranto, yo no la compré porque la otra vez descubrí que la harina de amaranto le ponen fécula, ya no me gustó, eso se detecta al pan. Entonces lo que hice fue poner agua con canela, le puse el amaranto tal cual que hirviera, que se suavizara, después licué y lo regresé a la olla y después le puse piloncillo. Cualquiera pensaría que el atole de amaranto es blanco, porque el amaranto lo conocemos y es blanco, pues no, queda oscuro, porque la semilla se oxida a lo de cocerla, en contacto del agua, que es muy curioso, van a ver que se ve oscuro, ¿no? La chica de la mañana me dice, mucho café, y nada más lleva agua con canela, piloncillo y el amaranto. Nada más, no le puse leche, por cualquier situación que alguien tuviera con leche. También se me hace más que maravilloso así, no hay que ponerle tanto. Y esto lo vamos a degustar. Y otra cosa, y esto lo voy a contar como anécdota nada más. Mi abuela hacía muchos tamales. Y a mí me encantaba que hubiese muerto en la casa, ¿verdad? Porque era una fiesta. Vivíamos por cerca del Nuevo de Toluca. Y de cuenta que vivíamos en un cerrito aquí y te ibas al otro. O sea, podía pasar la carretera y ir con la comadre del otro lado. Que hay una costumbre bonita ahí, pero yo veía que las comadres llegaban y mi abuela tenía masa, tenía salsa, frijoles, y siempre era la base, huevo. Entonces llegaba la comadre y le daban de comer. Y yo cuando llego a la Ciudad de México, ¿no? Llego con esa costumbre. Y cuando iba a la escuela y voy con mis amigos, yo esperaba que me dieran de comer, ¿no? Que me dieran un vaso de agua y un vaso de refresco. Y yo no entendía eso, y hasta después me dijo mi abuela, mira, es que la persona cuando va de un lado a otro, se cansa, llega con hambre, entonces tú la vuelves a nutrir para que otra vez acaben del regreso. Y yo pensé que aquí hacían lo mismo, entonces yo cuando me daba un vaso de agua y un vaso de refresco, dije, no, pues no sabes, no me quieren, ¿no? No me dan de comer. ¿Por qué no me dan de comer? ¿No? Yo les digo, amigos que les dije, es que yo allá donde viví un tiempo, se daba de comer cuando la gente llegaba. Y mi abuela decía, sí, me tienes que recibir a alguien con comida. O sea, una tortilla con salsa o con frijoles, pero bien. Ya no se hace. Y les decía esto del muerto porque pues, fallecía alguien, pues había tamales dulces y tamales salados. Pues como no comíamos allá ni papas, ni gancitos, nada de eso, más que cuando hubiese fiesta por cumpleaños o por un difunto, pues había tamales dulces. Pues para mí era una maravilla, ¿no? Que si se moría aquí, pues otra cosa, pero ya era fiesta. Pues había tamales.
Y me acuerdo que mi abuela en una ocasión, estos tamales los cocían en estas, los botes de aceite, unos botes de aceite cuadrados, que en esos se ponían varas abajo y en eso ponían la leña, ¿no? 3 montículos de tabiques o piedras y ponían el bote ahí con la leña. En una ocasión mi abuela, estábamos jugando alrededor de ahí y dice, chingados, chamacos, ay, mis tamales van a quedar pintos. ¿No? Bueno, en una ocasión nos hizo quitar el bote de donde estaba en el fogón, lo bajamos y lo brincamos en forma de cruz porque dijo que de esa manera se iban a componer los tamales y no quedarán pintos. Lo más extraño es que lo brincábamos, ¿no? En forma de cruz, de que decía ella que le habían hecho mal de ojo, y se componían. Para que estudie gastronomía, yo traía eso. Tengo que descubrir qué pasó, ¿no? Si había algo esotérico ahí o nomás era, no sé. Ya lo descubrí, era que la flama no es pareja, porque tú pones la leña y no es un calor uniforme. Porque ella lo que hacía era poner así en el patio y entonces ponía la leña por los 3 lados y obviamente pues de un lado le pegaba más. Entonces, ¿qué pasaba? Bajaba el bote, lo brincábamos y ella lo cambiaba de lugar y obviamente los tamales ya tenían la cocción perfecta. Y nos pasa en la estufa, ¿no? De repente un lado quema más porque esté tapadito, por lo que sea. Y tú lo mueves y obviamente vas girando y la cocción es más uniforme. Pues tenía un sentido al final del día. Y no me gustaba tanto hacer tamales porque mi abuela hacíamos de 400 hasta 1000 tamales. Me ponía con una tina, las tinas estas de metal, si se acuerdan, ya con la mano. Y hasta que flotaran, ¿no? Pues yo le ponía ahí al agua, y le decía a mi abuela, yo no te equivocaste, algo está mal, no flota, ya llevo yo 3 horas ahí dándole. No, es hasta que flote, y pues sí flotaba, pero después de 4 horas tienen como 10 kilos de masa. Entonces, por cantarles algo, no me gustaba hacer tan me encantan, los adoro, ¿no? No dejen de hacerlos, no dejen de consumirlos, ¿no? No todos tienen la calidad que uno quisiera, pero finalmente los vamos a encontrar. Los atoles afuera pues son muy espesos, este atole que van a probar es muy ligero. A mí me gustan los atoles ligeros, porque se terminan en espesos. Y yo adapté mi olla express para cocerlos. Le pongo presión un tiempo, después ya le quito la presión. Estos tamales canarios que hago los congelé también. Y congelado lo meto al micro. Perfecto. Se van a probar esos 3 tamales y se acabó también, pero sí. Sí, muy bien. Nuestra fórmula ancestral, ¿no? Ya la cáscara de tomate con tequesquite. Entonces, ¿qué hacía? El tomate es ácida, el tequesquite es un carbonato. Entonces, lo que se hacía, el agua del tomate se le pone a la harina, se le mezcla y después de que se diluye y el agua que queda flotando es la que se le pone al tamal, que obviamente hay un contraste como líquido con carbonato, que a los 50 grados, ¿no? hace burbujas. Eso es lo que hace la cáscara de tomate con el tequesquite y nosotros lo cambiamos por polvo de hornear, ¿no? Que es un bicarbonato también y que hace casi la misma función. A 50 grados se vuelve gas y eso que hace velocidad dentro del tamal. Pero originales no son, porque en nuestra parte prehispánica lo que hacían era poner la cáscara de tomate hervida junto con el tequesquite, para que hiciera eso fuera porosito. Pero hay muchos lugares donde el tamal es duro, era duro, pero se acompañaba con mole. Metían el tamal en el mole y así lo comían, ¿no? Que ya obviamente pues cada región lo va haciendo de manera diferente, ¿no? De lo del norte cortan la hoja, que es muy chistoso. Yo fui al norte y dije, ¿por qué le cortan la punta a la hoja del maíz? Y así los consumimos, ¿no? Le pagan todo, lo revuelven y quedan todos paraditos, ¿no? Y es una masa no es suave, es dura. Entonces yo digo que tiene mucho que ver la influencia del lugar, ¿no? Si hay humedad, si no hay humedad, qué tipo de maíz. Hay un problema con los tamales de rehacerlos. Todas las recetas dicen harina, ¿no? O masa. Todas las tortillerías tienen diferentes tipos de harina. Carmen me hizo el favor de darme una masa de un maíz amarillo. Es amarillo, la masa está muy amarilla.
pero es maíz criollo. Pues al momento de pegar y batirlo es una textura. Agarro la de la tortillería y es otro porque tiene harina más seca. Pues obviamente no es el mismo sabor, no es la misma textura. Y entonces cuando ven la receta dice harina para tamales, seca o húmeda. No dice, si tú vas al molino y te la hacen al momento está húmeda, pues obviamente te va a influir en que la cantidad de líquido va a variar. Entonces cuando me quedó un caldo, sí, porque obviamente la harina estaba hidratada, pero cuando está deshidratada te falta líquido. Entonces es una receta compleja, y eso está hablando de la harina nada más. La grasa. Hay mantecas que tienen mucha agua y otras que no. Hay otras que saben mucho a puerquito, otras son blancas que están combinadas con manteca vegetal. Y la gente dice, oh, queda perfecto, sí, cuando se enfría es una piedra. ¿Sí? Entonces eso también tiene manteca de cerdo. ¿Cuál? No, yo les digo de la mía, de mi proveedor, pero cada uno tiene, y yo formulo a mi proveedor. Entonces es bien complicado que ustedes hagan un tamal perfecto, porque todo eso lo van a tener que vivir como papaventura casi de ver con cuál le atino y con cuál me queda. Por eso es difícil de hacer. Obviamente la gastronomía, ya en cuestión restauranteras, va cambiando, te va deformando. De un sabor pasas a otro por conservación y por no perder. Obvio, ¿no? Es lógico, todo se convierte en billete. Pero bueno, espero que les guste la tole, que les gusten los tamales, ¿no? Que los cada quien que invitemos tienen tantas historias y eso es lo que es nuestra gastronomía, un sinfín de historias, de tradiciones, y es nuestra misión, como no es la misión de la Fundación, preservar nuestra gastronomía. Entonces, quiero agradecer, quiero hacer un comercial, porque hablaron mucho del tamal de San Luis Potosí. Los que no nos conocen, me encantará llevar este tipo de charlas a nuestra sede en casa de Doña María Ponce, en San Luis Potosí, donde tenemos una gran amistad con el chef Miguel Iguadare, que es un investigador de la gastronomía mexicana que está basado en San Luis Potosí. Lo menciono porque trabaja mucho con un proyecto comunitario que es Casa Gallina en Santa María la Ribera, donde nuestro chef Jorge Luis también ha colaborado en Casa Gallina en Santa María de la Ribera, donde ahí lo podemos encontrar para hacer esos pedidos, si nos queremos llevar a nuestras casas, digamos. Pero es como esta red, esta comunidad, nos vamos conociendo y vamos pues eso, difundiendo, ¿no? Por favor, no dejen de compartir si les gustó estas experiencias en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, fundacionverdes.ac, recientemente en TikTok, Alejandra ahí anda investigando el mundo del TikTok. Yo creo que ya necesitamos a alguien de 20 pocos, que nos adentre a ese mundo. Pero bueno, nos reímos y vamos a probar, subamos todos. Por favor, un aplauso al ¿Alguno quiere decir algo más? Preguntar, ¿no? Yo me estaba acordando de un poco de historia.